Si juntas 87 votos contra el presidente, te lo chifas. Y no tienen 87 votos. Entonces los están engañando. Así se alíen con Vladimir Cerrón, que ya lo hicieron, ¿ah? Ya lo hicieron, el fujimorismo, ¿no es cierto? Los seguidores de Rafael López Aliaga y de Hernando de Soto votaron juntitos con los seguidores de Vladimir Cerrón y no les dio asco. O sea, los polos supuestamente opuestos de la política peruana en momentos decisivos, trascendentales para la vida nacional, se juntan. Así se junten para la vacancia, no tienen los 87 votos. Entonces los están engañando una vez más. La capacidad de engaño que tiene cierto sector de la política peruana es impresionante, pero lo que más me impresiona es la capacidad de dejarse engañar que tiene alguna gente. Les dijeron que iban a ganar las elecciones en el Perú en una campaña de división de los peruanos, acusando a quienes no votaran por Keiko Fujimori de no ser peruanos, de ser terroristas, de ser agentes del comunismo internacional. Es decir, desataron una campaña de odio impresionante y de terruqueo. Es decir, si tú no estás con Keiko, tú eres terrorista. Y perdieron. Y lo sabían 3 semanas antes, ya sabían que habían perdido las elecciones. Por eso es que días antes de las elecciones empezaron a ofrecer bonos, pero como locos, ¿no es cierto? Pensión 65 para todo el mundo, el bono para aquella familia que hubiera perdido a alguno de sus miembros. Es decir, el desenfreno del populismo que tanto habían criticado y sin embargo perdieron. ¿Por qué? Porque durante décadas lo que ha ocurrido en el Perú es que la protesta social, que tiene su origen en esta absurda situación donde crecemos macroeconómicamente pero no resolvemos los grandes problemas de los ciudadanos y la gente no percibe porque no vive y porque no es su realidad de que el crecimiento macroeconómico está significando una mejora real y estable para sus vidas. Y que cuando esta gente ha protestado lo que han hecho es terruquearla. Entonces, si tú trasladas eso del conflicto social a la política, vas a perder. Y perdiste. Y luego le metieron a la gente en la cabeza el cuento del fraude en mesa. Ellos sabían el día 6 de junio que habían perdido las elecciones. Cuando llegó el reporte de los personeros del voto en el extranjero y se dieron cuenta que se acabó y no había nada que hacer, alguien inventó el fraude en mesa. Y digo, lo inventó porque lo inventaron, pues. Engañaron a la gente diciendo, nos han robado la elección. No, miren los meses que han pasado y ya no hablan del tema. ¿Por qué? Porque no han podido acreditar que eso haya ocurrido, porque hubo 21 observaciones internacionales a estas elecciones, porque las elecciones del 6 de junio han recibido el respaldo de la comunidad internacional entera. No hay un solo gobierno, una sola organización internacional de supervisión electoral que haya dicho que en el Perú hubo algún tipo de fraude. Y se gastaron millones en esa campaña. ¿O ustedes creen que los señores y las señoras abogadas que trabajaron en esta campaña por el supuesto fraude en mesa lo hicieron gratis? Un ejército de abogados de los estudios más caros del país que recorrieron el país a ver qué encontraban y no encontraron nada que pudiera justificar su argumentación. Y una campaña feroz donde han contratado marqueteros digitales que se dedicaron a destruir honras a través de las redes sociales. Periodistas, opinólogos, ¿no? Bastante bien aceitados, que además se cambiaron de un partido a otro para defender esta postura absurda que terminó en el fracaso. Los engañaron otra vez. Los engañaron de nuevo, no había habido fraude, habían perdido las elecciones. Y ahora los están engañando con el tema de la vacancia. La Constitución del 93, que tengo todo el tiempo en la mano porque hablamos tanto de ella y la respetamos tan poco, es increíble. Los que dicen defenderla son los que más la pisotean. Los que la pisotean, los que pasan por encima de ella, los que deberían estar preocupados por cuidarla son los que la violan.
La vacancia presidencial en el Perú tiene mecanismos constitucionales que están acá y en el reglamento del Congreso. Necesitan 87 votos. Es más, la Constitución está tan mal hecha que no necesitas de argumentos, no necesitas tener la razón, no necesitas probar nada. Si juntas 87 votos contra el presidente, te lo chifas. Y no tienen 87 votos. Entonces los están engañando. Así se alíen con Vladimir Cerrón, que ya lo hicieron, ¿ah? Ya lo hicieron, el fujimorismo, ¿no es cierto? Los seguidores de Rafael López Aliaga y de Hernando de Soto votaron juntitos con los seguidores de Vladimir Cerrón y no les dio asco. O sea, los polos supuestamente opuestos de la política peruana en momentos decisivos, trascendentales para la vida nacional, se juntan. Así se junten para la vacancia, no tienen los 87 votos. Entonces los están engañando una vez más. No va a proceder la vacancia presidencial. No tienen lo más importante y lo único que requieres para vacar un presidente en el Perú, que son 87 votos en el Congreso de los 130. Y por eso, cobardemente, ¿por qué no va Keiko Fujimori a la casa de César Acuña? ¿Por qué no va Rafael López Aliaga a la casa de Johnny Lescano? ¿Por qué mandan a sus matones? ¿Ah? ¿Por qué no van ellos? Y se atreven a enfrentar cara a cara en vez de mandar a sus, ¿no?, abusivos, prepotentes, fascistas, que si pudieran matar a la gente que no piensa como ellos la matarían, y es más, hay que estar preocupados porque eso puede ocurrir en cualquier momento. Es decir, una vez más los están engañando. Otra vez, ¿qué va a venir después de esto? ¿Qué va a venir cuando de repente no tienen ni los 52 votos para que se admitió en el debate, pero pongan que se admite al debate? Y se vota y no tienen 87 votos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que viene después? ¿El golpe de Estado? ¿Ustedes creen que los militares en el Perú van a dar un golpe de Estado? ¿Ustedes creen que van a asumir las consecuencias que eso tendría en términos internacionales? Van a terminar en la cárcel si en el Perú hay un golpe de Estado. Y lo saben, porque además no es por miedo que no lo hacen, sino por convicción democrática. Porque puede haber militares en el Perú que hoy no les gusta y desconfían de un gobierno de izquierda, pero saben que eso es la democracia. Y que sí, pues, las elecciones por escaso margen las ganó un gobierno de izquierda, que te puede gustar o no, pero fue la decisión popular, que tiene que ser respetada. Y que si tú tienes objeciones, críticas y denuncias contra un gobierno de estas características, la propia Constitución te da los mecanismos para controlarlo. La propia Constitución te da todos los mecanismos para establecer todas las protecciones que sean necesarias para que lo que se ha avanzado en el Perú no se pierda. Y eso lo saben los militares. Porque es lo que viene, ¿eh? Como no van a tener los 87 votos, ¿cuál es el siguiente paso? Díganme usted, por favor. Cuando fracase la vacancia presidencial, como han fracasado su victoria electoral supuesta que perdieron y su campaña de fraude de mesa que también fracasó, cuando tengan el fracaso de la vacancia, ¿qué le van a decir a la gente? ¿Golpe de Estado? ¿O vamos a salir a la calle? Es lo que le van a decir a la gente, a matar comunistas. Porque además ellos deciden quién es comunista. No es que una persona lo sea o no lo sea, ellos deciden, ellos te ponen en la frente la chapa de terrorista y va muerto, porque ellos decidieron por ustedes, por la gente. Es decir, esto se tiene que terminar, el país, y esto es una responsabilidad, nosotros hemos insistido desde acá, compartida. Exitosa. Esto es una responsabilidad de quienes desde el Congreso, desde la política y desde sectores del mundo empresarial insisten en desconocer un resultado electoral que es legítimo y siguen impulsando ideas como la de la vacancia presidencial, y en el otro extremo quienes no han entendido que para cambiar la Constitución en el Perú necesitas consensos que hoy no existen. No existen, y que por lo tanto hay que abocarse a buscar los puntos de encuentro y a buscar el camino para que en el Perú se produzcan los cambios que son absolutamente necesarios, porque son absolutamente necesarios los cambios para la vida de la gente, pero que estos tienen que hacerse con responsabilidad, y que para eso lo que tiene que hacer el gobierno es convocar a la gente capaz
de asumir los retos en cada sector de la vida nacional. De eso es de lo que deberíamos estar discutiendo. ¿Cómo vamos a resolver el problema del gas? ¿Cómo vamos a resolver el problema de la reactivación económica? ¿Cómo vamos a impulsar la agricultura de exportación, que es el futuro? ¿Cómo vamos a multiplicar por 2, por 3, por 10 lo que se ha logrado en la agricultura de agroexportación? Es decir, eso debería ser la agenda nacional. ¿Cómo vamos a hacer para que el Estado en el Perú sea realmente eficiente? Para que el dinero que entre realmente se gaste en resolver los problemas de la gente y no se lo roben, como ocurre en este momento y ha ocurrido en los últimos 30 años. Es decir, eso es lo que deberíamos estar discutiendo y buscando consensos entre el Ejecutivo y el Parlamento para juntos enfrentar estos retos que tiene el Perú en este momento. En fin, les digo lo que les va a pasar como se los dijimos. Van a perder las elecciones, las perdieron porque se equivocaron en la campaña. No ha habido fraude en mesa, no hubo, y ahora les decimos, no va a haber vacancia. ¿Qué van a hacer después de esto? Hablemos claro.